Bueno, hay algo muy importante que me dio con el nombre de la prédica, y era que son mujeres constructoras. Eso lo tenemos, lo visualizamos y vamos a la palabra de Dios, iniciando Proverbios 31. En Proverbios 31, en el versículo 10. Aquí algunos lo toman solamente para las esposas, pero aquí nos está hablando de una mujer que se construye, pero también que va a ser esposa. Entonces, son como parámetros que tenemos nosotras desde que somos niñas, vamos creciendo como adolescentes, como adultas, para luego formar un hogar. Amén. Entonces, tenemos Proverbios 31, el 10. ¿Quién tiene el 10? 10. Mujer fuerte. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Esa palabra virtuosa, hay algo muy interesante. Cuando nos vamos al hebreo, encontramos una palabra importantísima y es She-Hayim. Cuando se desglosa esta palabra, encontramos el significado como de un animal fuerte. Es alguien que es fuerte, es alguien que es valiente, es alguien que genera riqueza. Pero también hay algo muy importante, que es constructor. Por eso el título, mujeres constructoras. La palabra Sheyem, entonces, como hablábamos acá, hace referencia también a la estimación o digamos, a las cualidades que poseemos como mujeres. No solamente el hecho de pertenecer o tener un rol dentro de nuestra familia, sino también resaltar ese rol. Entonces tenemos cualidades únicas y esenciales que nos hacen perfectas o únicas dentro de nuestra familia, por decirlo así. Entonces igual, victoriosa, fuerte, llena de virtud, es una mujer que siempre está dispuesta a dar más de sí misma por el bien en común, o el bien de la familia o el bien de los que aman como tal. Esa palabra Chantil, como lo explica Sonia, es la que tenemos siguiente. Esa palabra Chantil la manejaban muchísimo en los momentos en que iban a seleccionar soldados guerreros. Utilizaban mucho los hombres. Entonces, siempre que el Señor le pedía al líder que estaba en su momento, le decía que necesitaba hombres que fueran virtuosos. Y nos vamos a la palabra en Éxodo 18, 21. En Éxodo 18, 21 nos dice: además, escoge tú de todo el pueblo varones de qué? De virtud. Temerosos de quién? De Dios. Varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Esa palabra virtuosa es muy tomada en cuenta en los versículos de la Biblia, justamente por eso. Porque es alguien que es, como estaba explicando Sonia, alguien que construye, alguien que es guerrero, alguien que es leal, alguien que no le gusta mentir. Nosotros como seres humanos normalmente tenemos ese como impasse, ¿no? Que se nos sale la mentirita fácilmente. ¿A quién no le ha pasado? ¿Por qué llegó tarde? Y no sé que viera todo lo que le tocó hacer. Y no tenía que hacer nada, solo que le cogió la tarde porque no se organizó, así de sencillo. Entonces, se nos sale, pero así nos fluye. Y de eso se trataba, justamente, de encontrar esas personas que fueran rectas. Y esa es la mujer que empieza a describir aquí una palabra, en Proverbios 31.
Bueno, entonces también Proverbios, el versículo 10 nos habla sobre las piedras preciosas, ¿no? Entonces, una piedra preciosa, ¿qué es? Una piedra es una gema, es algo que es difícil de encontrar. Digamos, en el tema de las piedras preciosas, no sé si de pronto ustedes conocen el zafiro, el rubí, las esmeraldas, son piedras que no son fáciles de conseguir. De hecho, hay muchas, digamos, los que buscan las esmeraldas. Entonces es súper, sí, entonces, exacto, estas piedras, leí acerca de que son piedras preciosas, son cristales o son cristalinas y son una mezcla de, digamos, como del tema orgánico, más el trabajo que le da pues la persona que los encuentra, las pule y todo, pero son muy costosas, son difíciles de encontrar y como nos damos cuenta pues, son usadas para las joyas, entonces por eso son difíciles de encontrar. De pronto una connotación que nos da Proverbios 31 es que precisamente no es, digamos que el hombre, en este caso hablemos de pronto puntualmente de lo que es la esposa o las que se preparan busca o ha tenido una vida anterior donde ha podido, digamos, como pasar circunstancias donde ha conocido muchas mujeres de muchas cualidades y que son, digamos, hermosas físicamente, más lo que está escondido es lo que es difícil de hallar, ¿verdad? Entonces, en ese tema de las piedras preciosas, ustedes han escuchado tal vez sobre los diamantes, ¿no? Sobre tanto los diamantes como esmeraldas, zafiros, rubíes, ese tipo de piedras no solo son difíciles de encontrar, no solo son costosos, resulta que son duraderas, son muy duraderas. Ustedes se compran un diamante y pueden saber que su inversión le va a durar toda la vida. Entonces, aquí cuando él hace referencia a ese punto y nos remontamos en el pedazo donde quien lo escribe este libro es Salomón, ¿no? sí. Pero Salomón, ¿a quién se lo escribe? Eso es algo muy importante. Sí, bueno, digamos que Salomón, como ustedes saben, obviamente fue un rey muy sabio, pero digamos que ese fue como el don que Dios le entregó cuando él le oró tanto, ¿sí? Porque él venía de pasar por una serie de circunstancias donde su debilidad, ¿qué era? Las mujeres. Entonces, digamos que en ese momento él escribió el Salmo pensando pues a futuro en su descendencia como tal y pensando de verdad en encontrar esa mujer que no había encontrado en las 1000, porque tenían, como ustedes saben, 700 mujeres y más. Entonces no pudo de pronto satisfacer de pronto sus necesidades físicas, como tal lo sabemos, pero lo que internamente nunca lo encontró. Entonces desde el año más o menos 950 antes de Cristo se escribió este libro de Proverbios y entre esos pues resalta mucho lo que es el tema de la mujer virtuosa. Previamente pues a este digamos como elogio a la mujer, también se hace como una exhortación a lo que es un rey, podríamos llamarlo, digamos, también hace parte de lo que es el esposo o los deberes, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta de que es un libro también, es poético, es un libro que es poético y nos da el abecedario. Cuando uno lo lee en el idioma hebreo, va el abecedario desde la A a la Z. O sea, esa somos cada uno de nosotros. Nosotras somos desde la A, desde el inicio hasta el final. Es una cosa. Es algo que alguna escribió alguna vez Esqueras. ¿Verdad? Cuando le escribían al hombre que les gustaba, allá, no le escribió nada. Pensamientos. Exacto, pensamientos, poemas. Bueno, ahora le colocan memes, ahora que más le colocan las chicas, los emojis, bueno, son diferentes, digamos, porque la tecnología, digamos, que ha evolucionado. Pero digamos que en la época de nosotros utilizábamos las esquelas y que el acróstico con el nombre, y colocábamos las credenciales,
este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a alguien nos gustaba, a alguien me parecía lindo. Sí, claro, exacto, es eso. Es como nosotras expresamos nuestros sentimientos. Pero mire quién lo estaba expresando. Era Salomón. Él tenía ese don poético. Yo con la poesía sí soy pésima, mi esposo sí es muy bueno. Yo sí, para eso soy pésima. Pero Salomón lo tenía. Son dones y habilidades que tenemos como seres humanos. Y qué chévere que se pudiera, bueno, uno en este tiempo realmente eso, y las chicas que son acá más jóvenes como de mi edad, no, saben que no, eso ya no, realmente ahora es cursi, ¿no? Esto ya es cursi, que porque de pronto escribes, se imaginan nosotros escribiendo, o el Paz acá escribiendo la pastora, el poema, ¿sí? Ah, bueno, toca que traiga uno para estar. Pero chévere, y allá es donde él decía ahorita las credenciales, esas credenciales que uno encontraba y solamente ponía el nombre y él, yo tengo una que me regalaron hace pero bueno, es eso. Entonces, mujeres, pues, no sé, de pronto alguien quiera decir algo, ¿qué creen que para ustedes es la mujer virtuosa o cómo de pronto en sus vidas digamos, han tenido que pasar como por esa, digan, tengo esta cualidad, no sé, algo así. Teniendo en cuenta el significado del trabajo, ¿verdad? Pues alguien ser responsable en todo, o sea, no solo en unas cosas, sino ser correcto en todo, con los hijos, con el hogar, con el trabajo. Sí. Para mí eso Sí, es importante. Lo dicho. somos protectoras. Una palabra importante que más adelante la vamos a tocar. Hacendosa. Esa es la palabra perfecta. Esa palabra hacendosa justamente es la que describe todos los parámetros que vienen a describir en este momento, versículo por versículo. Resulta que ahora las chicas son muy liberales. Digámoslo de esa manera. Una cosa es ser feminista y otra cosa es ser, pero no solamente liberal. Exhibicionista. No, ya es El extremo. Libertinaje, exactamente. Libertinaje. Entonces, cuando hablamos, aquí vamos viendo parte por parte, aquí tenemos trabajo también. Aquí tenemos trabajo, aquí tenemos estudio, aquí tenemos muchas de las cualidades que ustedes estaban hablando y lo vamos a seguir aquí en el viaje. Sí. En el versículo 11 dice que el corazón de su marido está confiado y no carecerá de ganancias. ¿Quién tiene ese 11? El 11. Los guardan. El corazón de su marido está en ella confiado Y no carecerá de ganancias. Para ti, ¿qué te inspira o qué te dice? Confianza. Sí, ahí la palabra es Sí. Pero ¿qué es confianza? Porque es que cuando nosotros hablamos de esa palabra, pues la pasamos como por encima, ¿verdad? Sí. Esa palabra confianza es realmente cuando cada una de nosotras tenemos esa relación con el Señor. Entonces, muchos dirán, pero pues, sí, todo eso. Acuérdense de algo muy importante. Una cosa es rezar y otra muy diferente es orar. Cuando yo rezo la palabra rezar, ¿qué significa? Repetir. Ese es el significado de la palabra rezar. Exacto. Repite y repite, pero exacto. Pero no hay nada que salga realmente de adentro. La palabra orar es una conversación. Es una relación que yo tengo con el Señor. Y eso que me garantiza que yo tenga un corazón confiado, que yo tenga un corazón que brinde fortaleza. Eso es lo que significa cuando yo oro y cuando tengo esa relación con el Señor.
de tú a tú. Exacto, eso pues. Bueno, digamos que algo importante, yo pues veía como el concepto de que es la confianza. Entonces era tener como esa como descansar, ¿sí? Como despegarse, descansar, tener esa plenitud de que si es una persona, no, igual sé que de pronto cada quien tenemos una vivencia, entonces digo, yo confío en él porque sé que hará las cosas, ¿sí? Confío, como que me descargo, me desentiendo, digo, ya, sí, confío. Entonces, eso es lo que nuestro esposo, en el caso de las que somos casadas, en el caso de las chicas que prontamente Dios les va a dar su pareja, es como poder discernir eso, realmente la persona con la que tú estás y la persona que viene a mi vida me da esa seguridad, esa confianza. Entonces, esa confianza es tener la plenitud de que vas a poder siempre contar o apoyarse en esa persona. En este versículo podemos ver que es una persona que es leal. ¿Qué es lealtad? Es esa persona que simplemente esas pequeñas mentiras de las que estamos hablando las lleva a donde el Señor, pide perdón y corrige su falla. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me hizo acordar este versículo de algunas mujeres con las que hablé hace muchísimos años, que sus esposos viajaban por X o Y razón, por su trabajo, por su espejo, por muchas razones su esposo no estaba en la casa. Las respuestas que ellas daban eran: yo también tengo necesidades, yo tengo que suplirlas. Entonces, ¿ustedes creen que esa es una persona leal? ¿Su esposo cómo va a confiar en una persona así? Estamos hablando de nosotras como mujeres porque ustedes corresponden a cada uno, exhortarlos a ellas. Nosotros como mujeres, muchas profesiones requieren desplazamientos, trabajos nocturnos. Entonces, ¿qué pasa? Si la esposa queda en casa, la casa debe continuar en el mismo orden. Perdón, una pregunta, ¿por qué es desleal con la seducción, por la razón que sea? Es una deslealtad porque si no quiere trabajar para ayudar. No, yo a lo que me estoy refiriendo, yo no estoy hablando de trabajo, me estoy refiriendo a necesidades fisiológicas. ¿A qué me refiero? A encontrar otro hombre para tener relaciones sexuales. ¿Sí? Y lo vamos a hablar acá cada día. No, de hecho la parte del trabajo viene más abajo. Sí, ¿no? Para ser fiel. Exactamente. Sí. Para estar con otros hombres. ¿Por qué? Porque creen que sus necesidades deben ser saciadas, digámoslo de esa manera. Y aquí estamos hablando de un punto carnal. Estamos hablando de un punto donde no hay nada de espiritualidad. Y por eso decía, hay profesiones que exigen que pues, el esposo esté afuera. Médicos, enfermeros, senadores, policías, ejércitos. Bueno, actualmente, digamos que uno diría que está como a la par, ¿no? Por eso digo, vamos a hablar de nosotras como mujeres. Y es que, digamos que cuando uno de mujer, en su corazón está Dios, bueno, a ver, hago acotación esto, pero no es como una discriminación. Quiero es exaltar lo que Dios hace en la vida de las mujeres que tenemos a Dios en nuestro corazón, porque no sé, es algo que parece, es muy chistoso, pero es como algo mágico. Digamos que cuando uno está sin Dios, entonces como que ve la oportunidad, y hay un refrán que dice, no, como el ladrón ve la oportunidad, y algo así pasa, mientras que cuando uno tiene a Dios en su corazón, ¿qué pasa? No, o sea, Debemos de morir a eso que no debe hacer. correcto, así es. Al Señor en el corazón y Él le está diciendo,
Lo que piensas hacer está mal, lo vas a hacer mal. Así es. Y entonces es ahí donde este versículo nos lleva a tener esa confianza de ya, porque sencillamente el esposo, obviamente como decíamos acá, ahorita nos vamos pero digamos que establece, cuando son matrimoniales, se establece ese compromiso, ese pacto, y ya. O sea, no, es muy chévere saber que tu esposo se va, están trabajando por un bien en común, pero ya, no tienes que, mientras que uno ve matrimonio muchas veces, que de pronto no es porque tengan que asistir a una iglesia cristiana, no, el solo hecho de tener a Dios en su corazón hace que tengan esa confianza, pero uno ve, hace como el símil, hace como el paralelo con los matrimonios que realmente como que son resistibles a, vamos a la iglesia o así, y lo que hacen, no sé, ¿dónde estará? ¿Con quién estará? Cuando le entran las llamadas, no sé, porque ahora la llaman como dicen, las tóxicas, ¿no? O los tóxicos, entonces que a mayor descuido. Y yo lo hice en algún momento de mi vida, antes de yo decía, quiero saber qué hay, y el que busca, son esos seres. Entonces vamos para... Entonces, cuando hablamos de el corazón de su marido está en ella confiado, perfectamente puede salir, sabe que su casa va a continuar andando a las mismas maravillas, ¿verdad? Pero por eso estoy hablando de nosotras como mujeres. Por eso digo, después exhortarán a los varones, que eso es otro tema aparte. Nosotros somos los que nos estamos formando el día de hoy. En el 12, cuando vamos al 12, dice de ella, ¿qué edad tiene el 12? El 12. ¿Tú viste, Joana? Queda ella bien y la madre no Ok. Veníamos de una confianza, ¿cierto? Nosotras que le damos en nuestra casa. Que estamos hablando desde jovencitos hasta nosotros que estamos casados. ¿Qué hacemos por nuestra casa? Por nuestra casa, por nuestro hogar. La construcción. Tener seguridad de La seguridad y la prevención. Las jovencitas, ¿qué entregan ustedes en su casa? A ver, pues. Compañía. ¿Qué más? Amor. Bueno, cuando tenemos esa confianza, esto también se lo enseñamos nosotros a nuestras niñas, ¿verdad? Esa construcción de sí misma. Actualmente, como les decía inicialmente, el libertinaje está permitiendo que las niñas, ya no era como la época de nosotras que a los 15 años los papás se asustaban para que no tuvieran novios. Ahorita una niña de 9 a 10 años lo tiene. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O cuál es el objetivo de tener un novio a los 9 a 10 años? Yo creo que ya habría que el mismo gobierno que tiene la culpa de todo eso. Y a otro la niña porque no la toquen mujeres. Sí, bueno, pero es que ahí viene la construcción de nosotras como mamás. Nosotros tenemos que... Exacto. Esa es otra interesantísima. Miren, hay algo muy importante en esta parte de construcción y edificación. Muchas mamitas hoy en día están solas, pero el problema es que nosotras creemos que buscar aquí, buscar allá, picar acá o picar allá, para encontrar esa persona perfecta para nuestro hijo, estamos haciendo lo correcto. Y ahí cometemos muchos errores. Porque lastimosamente nosotros le abrimos la puerta a justamente lo que está diciendo aquí la realidad. Empezamos a darle mal ejemplo a nuestros hijos, a nuestras niñas. No les permitimos formarlas de acuerdo a la palabra, de acuerdo al Señor. Y sí, hay muchas cosas que el Estado, digamos que dictamina, pero ¿de qué depende de nosotras la educación?
Mejor, ¿de qué depende la educación de los hijos? De nosotros. Exacto. Solo nosotros. La educación no es del colegio, la educación no va en el jardín, no es del Estado, es de nosotros. Esa es la verdadera educación que nosotros le brindamos a nuestros hijos. Y sí, habrá limitaciones, claro que sí. Pero también estamos en un momento tan difícil, no solamente ese ejemplo, porque había madres, mucho ejemplo, mamás, papás, pero los hijos se usaron en las manos, sean niñas o sean niños. Miren que colegio ya no puede ni siquiera dar la educación que uno está, lo permite la criatura, los hijos, no están permitiendo. miren que miren que reuniendo todas estas, digamos, como conceptos y experiencias, todo va enmarcado a lo que es el bien y el mal. Hablo a estereotipos donde las niñas ahora si no visten así, si no se muestran. Escuchaba hace poco una prédica de un pastor que decía, es que ahora las niñas se dicen que es porque para que me quieran, ¿no? O sea, no hay amor propio. Entonces, eso es lo que nos lleva como, cuando ya llegamos a un modelo de familia, de hogar, de esposa, esposo, es cuando se va a ver reflejado eso. Y aún falta mucho por vivir, y miran todo lo que nos queda. Hay algo muy importante, por eso hablaba de identidad. Porque cuando se nos dio la oportunidad digamos, de tener ciertos derechos como mujeres, muchos se tergiversaron en lo que tú dices. Termina siendo una sociedad donde yo hago ya lo que quiera, donde no me importa quién eres tú, simplemente me importa yo y eso, o sea, hasta ahí llega a ese punto porque cuando ni siquiera sé quién soy yo, por eso es que es muy importante saber quién soy yo ante Dios. Si no sé quién soy yo, si no sé quién soy como hija o como ser humano, ¿cómo voy a entregar algo más? No hay forma. Eso es como cuando yo siembro una colifera. ¿Qué me va a dar? Peras. Yo no puedo esperar a que algún día me den manzanas. No se puede. Pero precisamente la formación que uno le da a sus niñas, a sus niños, desde muy pequeñitos, diría que desde el vientre, esa formación queda de una manera u otra. Claro, los chicos crecen, son adolescentes, toman decisiones, pero ya se les ha dejado recalcado que esas decisiones tienen consecuencias. Como estaba hablando Sonia, hay consecuencias buenas, hay consecuencias malas. Y toda consecuencia se paga. Nos guste o no nos guste. Esas consecuencias buenas, pues vamos a tener frutos buenos. Pero las consecuencias malas también las tenemos que asumir. Todos lo tenemos que asumir. Y eso se le debe enseñar desde acá. Nosotros a veces somos muy permisivas, sobre todo nosotras las mujeres. Y lo digo porque nosotras, como mamás, nos duelen muchísimas cosas de nuestros hijos. Queremos ser fuertes, pero a la vez somos, para la redundancia, muy madres, muy alcahuetas. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que esa permisividad, porque no le permitimos a veces que el papá intervenga, porque hay pobrecito no, que pecado, oye, pecadito, pobrecito. Esa permisividad hace también que los chicos vean fisuras en cada uno y obviamente se van saliendo por esos lados. Una hostilidad, pues va a haber, de hecho hoy compartí por Facebook un video de una niña que imita a los adultos y habla justamente del amor del padre y del respeto que debe tener el hijo hacia el padre. Entonces, le pidieron un permiso para una fiesta y le dice la mamá,
No, pero ¿por qué? Porque te amo. Pero yo no te amo, yo la mamá le dice, tú me quieres. Tú lo único que le tienes que dar es respeto. No me interesa si me amas o no me amas. Yo porque te amo, te digo no. Entonces me causó mucha curiosidad, muy pocoso, pero no es eso. Nosotras sí a veces declinamos y somos permisivas, uno tiene que aceptar. Uno tiene que aceptar que nosotras como mamás no permitimos un regaño, no permitimos nada porque pues pobrecito el niño, que pecadito, y eso hace que los chicos, bueno, los niños vayan creciendo, como hablamos, un árbol, dice la canción árbol torcido, jamás se Teresa, y es cierto. Un árbol que tenga su tronco torcido. Sí, mira que con lo que comentabas, Paz, digamos que esto que la mamita forma en los niños, no sé de pronto si ustedes se han dado cuenta que hay hogares que es que su papá tal cosa, es que entonces, ¿sí? Entonces mira que la parte A del versículo donde dice le da ella bien y no mal, digamos que nos hace como un llamado independientemente a tener ese respeto hacia la figura masculina o a nuestro esposo de alguna manera, porque muchas veces dicen, es que con la familia no, es que mi esposo tal cosa, la murmuración, en cambio cuando se hace lo contrario, dice bendigo a mi esposo, y ahí entra la oración, la fe, bendigo a mi esposo, sé que las cosas van a ir bien, van a estar bien, entonces como que eso se nota, se deja ver, y pues obviamente hace que la familia vaya como en un crecimiento espiritual y todo con esa. Miren que en algún momento se tocó en una prédica ese tema. Muchas mamitas son solas. Y pues independientemente de los conflictos que nosotros tengamos con el papá de nuestros hijos, nosotros no podemos hablar mal de sus padres. Eso es algo que no podemos hacer. Porque en el momento que lo hacemos, primero creamos un corazón negativo, un corazón lleno de odio. ¿Por qué? Porque pues, obvio, si a mí me empiezan a hablar desde pequeñito de una persona que obviamente no está atento a mí, porque no está cerca a mí, y hay muchos conflictos, y escucho tal vez las peleas por teléfono, escucho tal vez muchas cosas que van a crear en mi corazón, como ira, odio, rabia, rencor, ira. Buscando por el papá, hay que dejarlos lo que ellos crean, ¿sí? Lo que ellos crean que les está afectando. Exactamente. Ellos con el tiempo van tomando decisiones, por eso hablamos de esas decisiones. Pero uno como padre, o bueno, como madre en este caso de nosotras, como madre nosotras no podemos hacer eso con nuestros hijos. En esos casos hay un padre, y es nuestro Padre Celestial, el que en ese momento reemplazará esa paternidad que físicamente tal vez no esté. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le incluyo eso en mi hijo, de que es ese papá fuerte, que es ese papá grande, poderoso, ¿ustedes creen que el niño en cualquier momento va a ver a esa otra persona con odio? No, lo va a ver como una persona en su momento de bueno, cometí un error, tal vez no quiso verme, tal vez no quiso ser mi papá, o tal vez, bueno, no lo sé, pero en ese punto hay una marcación para que ellos ya tomen decisiones completamente diferentes. Entonces, esa parte que aquí dice Sonia, que da ella bien y no mal todos los días de su vida, y no dice algunos, dice todos los días de su vida. Vamos al versículo 13 para ir. ¿Quién tiene el versículo 13? Dale. Busca ganas y diga, con voluntad trabaja por su mano. ¿Quién tiene el 14 con eso? Sí. Es como una valla de mercadeo, trae su pan. Ok. Hasta acá, miren que nos está hablando de un inicio de trabajo, de labor,
Entonces dice, busca lana y vino, y con voluntad, ¿cómo? Con sus manos. Bueno, no sé si de pronto ustedes sepan a qué hace referencia cuando hablamos de lino. Podría decirse otra tela, ¿no? Otro material. Les voy a contar, resulta que el lino es un material exclusivo que lo generaba, ¿cómo se dice? Una planta en ese entonces, y era exclusivo para ¿quiénes? Para los reyes, solo para los reyes. Entonces, solo las personas que tenían un cargo prestante o reyes, o digamos que tenían, como pues el rey David, muchos se ponían su cinto y era eso. Entonces, digamos que este versículo nos hace como referencia a la importancia que le da a la mujer, digamos, al trabajar, al vestirse, al buscarse como el sustento pues para su familia. Bueno, acá hay un punto importante, como lo estaba explicando Sonia, y acá hay una palabra que me asaltó y es inteligencia. Pero esta inteligencia va acompañada con sabiduría. Una persona puede ser muy inteligente, pero con cero sabiduría. O otra persona no puede tener el IQ alto, pero puede tener mucha sabiduría. Entonces, en este punto tenemos un desarrollo de habilidades. Aquí yo sé que algunas tienen habilidades geniales en postura, en muchos temas. Para las posturas eso es general. ¿Qué habilidades tenemos cada una de nosotras? ¿Y cómo la ponemos a trabajar en nuestra casa? ¿Cómo nos desarrollamos nosotras desde nuestra casa? Miren que algunos dirán, bueno, pero yo soy arquitecta, yo soy médico, yo soy claro, y es que acaso este tipo de profesiones no se pueden colocar para el beneficio de nuestra casa. De hecho, un médico, una enfermera es un servicio, ¿no? Es algo que en algún momento lo hablaba. Sí, es que me da risa porque me río con mi esposo porque es que en mi caso, mi hermano menor, él es médico. Entonces, a veces lo molestamos porque le decimos casa de herrero. Porque a veces cuando, sí, o sea, uno a veces como familia, sí, lo que tú dices obviamente es así, pero a veces él nos decía, no, es que yo no es que no quiera de pronto a veces ayudarles o decirles, mira, yo les puedo decir, dele al niño, a la niña tal cosa, entonces a uno ya como que dice, no, a mí me da pena ir y decirle, venga, sí, ¿por qué no? Entonces, muchas veces no. Y también algo que les quería contar es que cuando tú dices, cuando tiene un oficio, una profesión o algo así, y lo pone en pro digamos, del bienestar económico, bueno, en fin, en mi casa por lo menos, mi mamita, ella teje, y yo sé que las mamitas aquí mayores, mi mamá teje, ella te hace patín, cuando hay un baby shower, adivinen cuál es el regalo. El patín, el vestidito, eso de ellas. ¿Y qué es un niño? Entonces, trae compras de una lana azul, así, y no vino así. Un cubrelecho, mejor dicho, ella que no hace. Y una cualidad que resalta mi mamá, inocencia y en presencia de ella, es esa bondad y esa es diligencia. Ella es de las que a veces hasta tarde de la noche, y ella tiene 65 años, y ella es tarde de la noche en la sala, o ahorita que están en la finca, se queda en la cocina, teja. Y es que me mandaron a hacer una bufanda, es que me mandaron. ¿Y con qué fin creen ustedes? Económico. Y ellos, el testimonio de mis padres, mi papá cuenta su historia, que hasta mi esposo también le da risa porque mi papá lo dice, cuando yo empecé el hogar con mi esposa, no teníamos literal ni el pelo de una res, así dice. ¿Sí? Y empieza a contarle, y yo, ¿cómo será que se me quedó? Que ya me conozco la historia y ya uno ya sabía. Y entonces él dice, su mamá me ayudó porque ella hacía sus tejidos, y entre los dos logramos empezar a ahorrar para comprarnos la casita, comprarnos la finquita. Y es eso, es de admirar, y de las mamitas que están acá y las mujeres que son mayores,
de verdad que yo les resalto. Y esta generación a la que yo pertenezco, digamos que yo creo que es de las últimas generaciones que ya nos preocupamos por rescatar esas cosas. De hecho, a mí ya por lo digo, mami, no tengas momentos, o sea, perdóname, sí, pero uno dice, las que vienen detrás de nosotros, ya eso se perdió definitivamente. Y es eso, el buscar, lo que tú dices, el buscar para la familia. Esa parte del trabajo, cuando aquí se trae su parte de lejos, no está esperando a que el esposo le dé, aunque ese es uno de los deberes, ¿no? Por eso digo, hoy vamos a hablar de nosotros las mujeres, pero no está esperando que le llegue todo. Escuchaba en algún momento, ay, es que no, que mi esposo no me da tal cosa, y es que mi esposo, y es que mi esposo, y es que mi esposo. Y yo le pregunté en algún momento, disculpa, no tienes dos manos, no tienes dos pies, no todo te lo da tu esposo, porque hay eventualidades en las que las finanzas pues, no fluyen, no son al 100. Entonces nos quedamos malicruzadas esperando que algún día llegue. Aquí nos habla de labores, aquí nos habla, no de una mujer perezosa. Si a alguna que nos esté escuchando le encanta dormir hasta tarde, al sol, al sol, porque no es así. Aquí nos habla de una mujer que es activa, que se levanta muy de madrugada, nos dice más abajo en la palabra, que trabaja. Algunas están estudiando, algunas han estudiado, algunas están laborando, otras están por empezar. Pero es eso, ¿nos cuesta? Claro. ¿Qué oficio no cuesta? ¿Qué labor no cuesta? Pero lo más importante es tener primero ese desarrollo. Por eso les decía, esto no solamente es para las que ya están casadas, o estamos, sino para las niñas que están en formación. Porque ¿qué es eso? Es levantarnos y levantar a nuestras hijas y enseñándoles, miren lo que dice Sonia es muy cierto. Bueno, yo aprendí el tejido siendo la adulta, pero digamos que son artes que se van perdiendo con el tiempo. Muchas pueden que sean unas excelentes pintoras, no tengo ni idea, pero alguna vez he preguntado qué habilidades tienen adicionales, no solamente para cocinar y cambiar y, bueno, digo yo no, las cosas de la casa, las cosas normalitas de la casa. ¿Qué habilidades tenemos adicionales que ponemos en pro de nuestra casa? ¿Por qué razón? Aquí Salomón sigue describiendo más abajo, en el 15, ¿qué tiene el 15? Dale. Se levanta de noche y da comida a su familia y hace necesidades. Aquí hay algo que decía Sonia, y es muy cierto. A mí tampoco se me olvida ni mi abuelita ni mi madre. Tarde de la noche, cansadas, agotadas de todo el día, pero hasta lo último le daban comida. Yo recuerdo que yo llegaba a las 11:30 de la noche y a esa hora mi mamita me tenía saliendo. Sí. Porque llegaba a la universidad y ahí me tenía calientita mi comida. Y uno dice, ahora no. Ahora en muchos casos las mamitas no se preocupan por eso. Es más fácil que miren a ver qué comen, una hamburguesa, un perro, algo que sea light. Por el celular, eso es cierto, por las redes. Sí. Eso es cierto, pero miren cómo nosotras, digo nosotras, me refiero no a las que estamos aquí, sino al género como mujer, se va perdiendo eso con el tiempo. Ya se levantan niñas donde todo les da pereza. No quieren hacer absolutamente nada. Si van a barrer, qué pereza. Si van a rapear, qué pereza. Son muchas cosas. ¿Por qué razón? Justamente porque eso va a nosotras, de cómo estamos levantando estas nuevas generaciones. Y cómo van a seguir las siguientes. ¿Qué va a pasar con las siguientes? Las de nuestros nietos, las de nuestros bisnietos. ¿Qué van a hacer de ellos? Pues sí, la tecnología, yo digo que no,
De hecho, ya hay robots que limpian, brillan y eso hace de todo. Sí. Pero la pregunta es, en este momento, ¿nosotras tenemos el poder adquisitivo para un robot de eso? Esos son baratos. No, Son baratos, se los digo, no te digo, yo digo una, no, es que no, lo que sucede es que tengo una compañera en la oficina y que ella me dijo, mi Sony, me compré lo último, y yo, ¿qué? Y es una cosita redonda y eso camina así por todo, y es que le barre, le trapea, no sé qué, Dios mío. Miren que mi mamita, yo saco muchas mamitas porque ella me dice, hija, enséñale a la niña, no sé qué, a mi hija, mire qué es esto, y yo le digo, amor, y es poco a poco, pero sí, se nota la diferencia, porque pues lamentablemente cuando nuestros papitos en mi casa me dijeron y que le hablaban a uno duro, y a ver, o sea, sí, entonces pues... miren que algo importante es que dice, este versículo resalta también como la justicia que hace la mujer con las personas de quienes, ¿cómo les digo? Quienes le sirven, ¿sí? Es una mujer bondadosa, es dada recibe y da de una manera generosa, agradece. Cuando estudia cerca de él, se levanta a cualquier hora. Si sabe que su familia, a mi hijo le gusta esto, normalmente hay mamitas que hacen eso, a mi hijo le gusta esto, a mi hijo, y es como bondadosa, como que le toca el corazón al esposo, a mi esposo le gusta esto, a mi esposo. Entonces, eso es lo que hace una mujer virtuosa. Todos estos tipsitos para que los vayamos anotando ahí, e inclusive para que de verdad las cosas se vayan como un poco mejor, y que esto no quede ahí, sino que podamos de verdad ponerlos por práctica. Muchas veces nosotros no se habla del tema hasta que no es en momentos como este, pero ¿no les ha pasado que de pronto en algún momento donde las emociones están a flor de piel? Hablo un poco de parte emocional ahí, perdón, y es que realmente cuando uno dice, ay, pero ¿por qué las cosas me salen mal? Pero ¿por qué tal cosa? Pero es que mi esposo, pero es que sí, entramos en esa queja, en esa murmuración, en esa crítica y en esa, pero ¿por qué? Si yo trabajo, llego y ¿sí? Pero resulta que nosotras como mujeres, se los digo, no por experiencia propia, sí por el testimonio de uno de mis hermanos, y perdónenme que yo repita tantos testimonios, pero creo que son importantes y hacen. Tenía una cuñada antes de que yo conociera de Dios, y entonces ella empezó a ir a la iglesia. Y mi hermano era súper borracho, súper tomador, en fin. Y yo ya la veía en su cuarto, en su lugar secreto, como habla la palabra, y yo la veía y la escuchaba que oraba, y que mi esposo. Y la verdad, yo decía, qué mamera, un fastidio. O sea, esta nena ahí, y mi esposo será salvo, y mi esposo no será más el borracho, ¿sí? O sea, le pedía con tanto a Dios, con tanta devoción y con tanta confianza, con tanta fe, que de verdad mi esposo era mi hermano era súper borracho, era mujeriego, o sea, tenaz. Y cuando empezamos a ver ese cambio en él, al día de hoy, me dice, wow, o sea, tenaz. Entonces, todo esto nos insta, nos motiva a que hay que perseverar nosotras como mujeres, de verdad, apoyarlos y estar ahí pendientes con nuestros esposos. Así es. Bueno, aquí digamos, cuando nos hablan ¿quién tiene 16? A ver. Considera la heredad y la planta viña el fruto De sus manos. ¿Quién tiene 17? Bueno, acá hay algo muy importante y continuamos con la parte de la bolsa. Entonces, ¿a quién le gusta ir al mercado y regatear? ¿Regatear? Ah, bueno, La promoción. aquí nos habla no solamente de trabajo, sino de ser buenas administradoras. Entonces, ¿qué pasa? A nuestras manos llega el dinero, pero ¿qué pasa? Se lo gasta todo el día. Pues ya no voy a tener con qué sustentar la tasa del resto del mes, ¿verdad? Tengo que ser buena administradora. ¿Para qué? Para que mi familia y a las personas que tengan a mi cargo, porque aquí habla de criadas. Aquí no habla de solamente las personas de nuestros hijos y de esposo.
aquí hablan de las personas que uno también tenga cargo. Entonces, hay muchas personas que tal vez tienen su empresa y tienen sus empleados, y para muchos es fácil decirle tal vez al empleado, pues no hay plata, pero a ver a que llegue. Y eso no es. Eso no es ser un buen administrador. Precisamente aquí habla de considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Sus labores. Muchas mujeres, en algún momento conocí a una señora que en apariencia no tenía ingresos. Y digo no tenía ingresos porque no sabía trabajar, pero ella sí trabajaba. Adicionalmente a su trabajo, las labores de la casa, ella tenía sus adicionales que era por lo que ella guardaba. Y esos guardados que ella tenía, en el momento que su esposo tenía algún inconveniente financiero o simplemente quedaba como corto el tema quincenal, el mes, De lo mismo ahora. exactamente. Por eso mismo invertía, por eso mismo iba a sacarlo a flote. Por eso es que habla aquí de la palabra, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Con ese mismo dinero lo que pensaba su casa. ¿Para quién? Para su esposo, para sus hijos, las personas que tenía a su cargo. Entonces, por eso es importantísimo que nosotras tengamos claro el tema administrativo. A veces nos parece fácil, y en algún momento lo hablaba, antes de conocer del Señor, cometí muchísimos errores al endeudarme. Y cuando uno se da cuenta, uno tiene una bola de nieve tan grande que lo estanca uno, lo deja uno bloqueado, porque eso es lo que causa las deudas. Eso no es ahorro, eso justamente es un desperdicio y una mala administración. Entonces, aquí eso es lo que hace, que mi trabajo se vea reflejado en las cosas de la casa. Más abajo ya nos habla justo de ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Cuando nos levantamos en la mañana, a veces nos cuesta. ¿A quién le cuesta madrugar? A mí me cuesta madrugar. No tiene que ser sincero. Uno termina muy cansado a veces y en la mañana le cuesta levantarse. Pero, ¿qué pasa con ese? ¿A ti te cuesta levantarte? Claro. Entonces, si uno dice, en este momento, en la actualidad, con la sociedad como la llevamos, nosotros estamos realmente durmiendo 3-4 horas, 5 horas a lo máximo, ¿verdad? Uno, para levantarse en la mañana le cuesta muchísimo. Pero precisamente es eso, es ese trabajo que uno realiza por quién, pues por su familia. ¿Por quién te levantas tú? Por sí mismo y por tu familia. Por eso hablaba, las niñas se levantan por sí mismas. Porque o no se arreglan ustedes en la mañana, no se ponen para irse a trabajar. Hay que se peinan, que el vestido, sacan como 50 vestidos para poder colocarse en uno. Pero es eso, ese trabajo que ustedes realizan desde niñas, pero las ayudas que ustedes les dan de chicas, de jovencitas, a sus mamis, esas también son importantes, porque no solamente que me vestí, me arreglé y adiós por eso. No, es justamente la ayuda que ustedes dan en la casa, esas labores que ustedes realizan en la casa. Y que es como un círculo vicioso, ¿no? Eso, digamos, tú eres así con tu mamá y créeme que tu hijo es igual. Y algo importante que, digamos, el versículo acá en la parte del 17 donde dice, y esfuerza sus brazos. Uno como mujer, no sé si se les pasa que uno siente que uno da más, o sea, no es que esté desmeritando de pronto aquí a los caballeros, pero sí, o sea, es que es increíble la capacidad que Dios formó en nosotros o que nos dio esa esencia para dar de más. Porque por lo menos a veces mi esposo, yo le digo, mamá, ¿me ayudas a hacer el arroz? Entonces se va, se pone a hacer el arroz allá y se queda al lado de la olla. ¿Sí? No es que, sí, y en cambio uno, sí, es cierto, díganme si no es así. Uno pone la cebolla, ¿no? Y se va y mientras tanto hace otra cosa y hace otra cosa y todo.
Sí, entonces la dicen, pero ¿cómo así? No es que ustedes pueden hacer todo, no, pero es que no es algo que uno diga, quiera de pronto decir, ay, no, es que tú no puedes. No, es una capacidad bonita que Dios nos dio de más para poder, como que se extiende. Yo este versículo lo relaciono un poco así, o sea, como que da de más, la mitad extra. O sea, uno de mujer siempre da más, siempre, siempre. Puede estar cansado, o sea, por lo menos el trabajo en horario de 6 de la mañana, bueno, y llega y uno a veces no me pasa y sé que de pronto va a pasar bien, uno llega y dice, no, mejor voy a poner a hacer rápido esto, con eso al final me queda un tiempito para poder descansar, leer la Biblia, hacer mi devocional o en fin, y a veces uno se da cuenta que no, Dios mío, y a veces, a mí me pasa que a veces yo estoy ya finalizando el día cuando estamos haciendo el devocional con mi esposo, y él está leyendo la Biblia y ya el cansancio, el corre, Agradeciendo. sí, amor, no, hagamos una cosa, amor, mejor ora tú para que no te duermas. Y es verdad, sí, a veces pasa, pero entonces es eso, resaltar esa labor que como mujeres tenemos, pero es verdad. Listo, vamos con Es el... muy cierto. Digamos que es muy, muy bonito ver cómo nosotras, yo creo que ustedes se han visualizado, que mientras están haciendo algo, están con el teléfono, están como multitarea. Y pues gracias a Dios que tenemos esa habilidad, porque de otra manera, pues pero estás trabajando, estás haciendo muchas cosas. Y es eso. Decía mi esposito en alguna predica en algún momento, el día tiene 24 horas. ¿Cómo nosotros distribuimos esos tiempos? Y ahí es donde está la clave para todo. Entonces, ya vamos a llegar a ese punto, pero vamos al 18. 18. ¿Quién tiene 18? ¿Nadie? Entonces, ¿no? 18. Ah. Entonces, el 18 dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Entonces, digamos que hace énfasis que, digamos, aunque todo va bien, siempre hay como el plan B, en caso de, entonces el plan B, ¿verdad? Algo así lo Pero hay aquí otro puntito para relacionar, que es el tema de la oración. Aquí cuando nos dice, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Ahora me llamo. Aquí cuando vámonos a un punto muy importante, y es en Mateo 25, el 3 y el 4. Bueno, aquí en Mateo 25 nos habla de las sensatas y de las insensatas. ¿Recuerdan este versículo? Las de las lámparas. ¿Cómo nosotras realmente estamos atentas, no solo de día, no solo de noche, de tener esas lámparas realmente recargadas? Pero nosotros, ¿cómo lo deberíamos hacer? Muy de mañana, y lo primero que nosotros debemos hacer es la oración. Eso no es importante, es vital. Es vital porque eso es lo que te organiza todo el día. Mire, cuando me despierto casi siempre 10, 20 minutos, mucho antes de que me la alarma. Entonces ustedes dirán, es que hace mal durante ese lapso de tiempo. Durante ese lapso de tiempo me gusta mucho hablar con Dios. Ese lapso de tiempo es para yo darle primero las gracias porque me desperté. Porque bien pude no haber despertado. Un nuevo día, exactamente. Pero otro punto importante es ponerle a mi familia a los pies de Él. Y ahí sí, las labores que yo tengo en el día. Como en algún momento contaba, las labores que vengo desempeñando desde hace como año y medio, para mí no fueron fáciles. Me tocó empezar de cero. En un tema que no conocía, que me asustó muchísimo porque era tome, haga y desarrollo. No tenía ni idea. Me tocó aprender con lo que Pablo Dios me enseñó.
Y eso lo digo que me lo enseñó porque realmente nadie se sentó conmigo a explicar. Mucho tiempo después alguien empezó a dar esas pintadas. Pero fue el Señor el que realmente como que puso todo ese conocimiento para empezar a fluir. Y yo siempre le doy gracias a Él, porque sin Él realmente no podía desarrollar absolutamente nada. Y por eso digo que es importante este versículo, porque la lámpara siempre debe estar con aceite. Nuestro día debe ser un día de oración, que estemos muy ocupadas, que estemos con estrés, que estemos corriendo, que nuestros esposos darle nos a colmar el genio, nuestros hijos, los profesores, el jefe, lo que sea. Pero nosotros debemos estar en constante oración. Y por eso digo que es vital, porque eso es lo que nos prende a nosotras y nos aviva esa llama realmente. Y que cuando uno omite la oración, o sea, por el motivo que sea, ya expuesto, el día es diferente, o sea, como que uno se levanta, se le hizo tarde, salió, el bus se fue, llegó tarde 5 minutos, el jefe lo exhortó, o sea, siempre, o personalmente, sí, o sea, que uno no diga, bueno, Señor, gracias por este día, sales y el día como que no, y como que no se halla, uno siente que no es lo mismo salir sin Dios, que al menos de verdad darle gracias, al menos por todo lo que uno tiene, porque ahí entra en juego otra cosa, y es que cuando no hay oración, entra la queja, el desánimo, y viene toda la parte negativa para nuestras vidas. Entonces, importante. Así es. La oración es nuestro alimento, la palabra del Señor es nuestro alimento. En algún momento en alguna prédica se hablaba justamente sobre eso. Cuando nosotros nos levantamos necesitamos ¿qué? No, pero me refiero al alimento físico. ¿Qué necesitamos? El desayuno, ¿es verdad? Para poder tener energías. ¿Y el cuerpo qué nos pide después del mediodía? El almuerzo. El almuerzo. ¿Y en la comida? La cena, ¿verdad? Porque el cuerpo pide el alimento. Si el cuerpo pide el alimento para poder funcionar, el espíritu, ¿ustedes cómo creen que lo pide? Constantemente. Por eso es que se habla de la oración en todo momento, en todo instante. A veces no es sencillo uno conectarse con lo que estaba diciendo Sol, porque hay momentos en que uno salió y se chocó con todo el mundo. Y le sacaron a uno, le volaron la piedra, como dicen por ahí. En uno está tomar decisiones. ¿Me dejo llevar por mis emociones o mejor volteo a mirar hacia arriba? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? Porque si me dejo llevar por mis emociones, créanme que cometemos los errores más grandes. Porque somos seres humanos y por lo tanto somos carnales y tenemos esas emociones. Emociones con las cuales podemos insultar, podemos hasta lastimar a cualquier persona. ¿Por qué razón? Porque pues estamos con algo y no nos vamos a controlar tan fácil. Entonces, por eso es importantísimo que tengamos claro lo que es esta lámpara, lo que es llenarlo, lo que es decir, sí, estamos mal o hay alguna falencia o el problema grande, sí, pero el problema, y eso se ha visto en muchísimas prédicas, el problema no puede ser más grande que Dios. Si Dios es todopoderoso, es omnipotente, es omnipresente, pues un problema para Él es como un grano de arena. Para nosotros puede ser así en el momento, pero para el Señor, no. Sí, estaba meditando, pensando acerca de que cuando por lo menos uno va en el bus o en el circo, ese día iba yo para la oficina, venía, perdón, y una chica le timbraba al señor en el bus y no, él no escuchó, estaba dañado el timbre, entonces siguió.
Y resulta que el señor llegó, trató muy feo al conductor. Entonces una chica en la parte de adelante le dijo, pero tras de que no timbra, bueno, porque lo tiene que tratar. Era una chica venezolana. Aparte de todo, vienen acá, bueno, en fin. Y créanme, o sea, yo dije, no, pues es solamente palabras. Cuando, claro, se exaltó esa chica y se fue hasta allá y se fueron a puños, se jalaron el cabello, todo. Entonces yo las miraba y yo decía, pero ¿por qué no las apartan? Porque entonces uno decía, ¿qué hago? O sea, ¿me meto, no me meto? Pero dentro de mí por lo menos había esa paz que decía, bueno, pues finalmente es un conflicto externo, de pronto me podría afectar, pero el asunto es que ahí no está Dios. Ahí no está Dios porque reaccionamos así y esas son las emociones que como personas no tenemos control, y es que la palabra de Dios enseña que nosotros debemos tener dominio propio sobre estas emociones, y a nosotros nos pasa que a veces nos dicen algo y uno como que pero no tenemos esa capacidad de pensar y analizar y decir, ¿será que sí? O escucho y luego respondo. Muchas veces no. Yo muchas veces he compartido con mis pastores, yo decía, cuando yo estoy trabajando, yo atiendo clientes y llegan, señorita, y uno de una vez piensa, alcanza a tener un momento donde dice, no, reacciono, no reacciono, o que, ¿cómo? Yo lo escucho. Y dentro de mí, yo siempre yendo a la parte de la oración diaria, yo dentro de mí, yo digo, Señor, dame la gracia, el amor, para poderle expresar a esa persona, para poderle hacerle sentir que lo que está pasando me importa y mucho, porque yo digo, ¿qué haría Jesús en una situación de estas? ¿Qué haría? Y cómo yo como mujer puedo darle a entender a la persona, oye, tranquilo. Casualmente una chica que yo invité hoy, ella está pasando por un momento muy difícil, ella tiene un cáncer de mama. Yo le hice un proceso de traslado de EPS, y el día que ella fue, ella me contaba, en una oficina decía, mira, me siento mal porque súper joven, como 32 años, y ella me decía, es increíble que mi vida se esté apagando y acá a nadie le importa. O sea, en el tema de la salud, ustedes saben, es un tema muy álgido en este momento. Decía, a este gobierno, como lo decías de pronto, no le importa, ¿sí? Entonces son muchas situaciones y uno veía esa congoja, yo la miraba, créanme, a mí acá se me sonó, cuando yo llegué y le contaba a mi esposo, me decía, que Atenas, porque yo quisiera poner lugares, y yo, mira, y yo le hablaba y le compartía, le dije, mira, Dios tiene un propósito con todo esto, le hablaba. Y entonces yo estuve orando por ella, yo quiero que vaya, yo le decía a mi esposo, voy a ir allá y todo. Y hoy, para confirmar la asistencia, le escribí y le dije, oye, mira, entonces te espero. Me dijo, no, mira, estoy hospitalizada, estoy en quimioterapias, estoy hospitalizada, todo. Y ya, oh, por Dios, tenaz, o sea, durísimo. Yo le digo a mi esposo, a veces uno entra en la queja y eso, y ve una situación como esa y como que le hace pensar, le hace reflexionar, realmente le estamos dando la importancia a Dios que realmente se merece, porque nos da todo a diario, y que hay partes, hay cosas que no son perfectas. Y ya para cerrar esta parte, tengo una sobrina y ella tiene una hija que está hospitalizada, es una bebita. Ella me llamó, me dijo, llorando, tenaz, tiene 2 añitos, está en UCI, está entubada, todo. Y ella decía, tía, mi hija se va a morir, tía, ayúdame, tía, en sus oraciones. Y la doctora le dijo, mira, la niña, o sea, el diagnóstico es ya, definitivo, o sea, la niña no tiene recuperación, ya, para de contar. Y yo, de verdad, les digo, yo que hice todo este tiempo, yo sé que tu voluntad es sobre todas las cosas, ¿sí? Pero Él tiene un propósito detrás de esta situación. Y ayer me envió un video y ya la niña está mejor, y yo decía, oh por Dios, gloria a Dios. Entonces decía, increíble que la oración, o sea, ese sentir, esa bondad, por la necesidad del otro nos lleve a hacer eso, nos lleve a sentir y amar las cosas de Dios de esa manera. ¿No? Bueno, recordando ahí en esa partecita que estaba hablando en el siguiente versículo, es el 21. ¿Ese tiene el 21? Vamos para el 19. Vamos para el 19. 19, ¿cierto? El 19 y 20 no tiene.
Lee. Aplica tu mano es decir, sus manos a la puerta. Y vámonos con el 20 adicional. 20. 20. ¿No? ¿Quién tiene el 20? Bueno, el 20 dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Miren cómo, aplicando lo que estaban diciendo, es como nuestras labores. En las labores nosotros aplicamos también el servicio, la entrega. Y eso va muy ligado a... No, ya viene la protección. Esa entrega, ese servicio que nosotras tenemos o que nosotras realizamos. Muchas dirán, no, pero pues es que a mí no me queda tiempo. No, pero es que yo tengo muchas cosas por hacer. Pero recordemos que si nosotras somos hijas de Dios, nosotras somos una comunidad. Tenemos que ser unidas. ¿Y unidas para qué? Para entrar en oración. ¿Y en oración por quién? No solo por mí, no solo por mi familia, por otros. Muchos están pasando situaciones grandes, fuertes, que para lo de nosotros termina siendo realmente algo tonto, algo ínfimo, algo que realmente no tiene trascendencia. Y cuando uno se preocupa por los demás, es increíble cómo lo de uno se soluciona así, súper rápido, súper fácil. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Y sí, no es efectivo, ¿cómo? Porque tú no estás pensando en lo tuyo, estás pensando en los demás, estás entregando a los demás. Muchas personas a veces están pasando por hambre. ¿Cuándo le damos tal vez un plato de comida a esas personas? O cuando nos preocupamos por si les falta algún vestuario. No nos interesa porque nosotras a veces nos olvidamos de esa parte. Buscamos lo suficiente solamente para la familia y lo demás, que miren a ver cómo hacen. Mira. Exacto. Exacto. Y miren que a veces no nos vamos tan lejos, sí, tenemos a veces nuestros vecinos, pero que a veces en el círculo familiar tenemos tal vez sobrinos, primos, tíos, bueno, no sé, la familia a veces es bastante amplia, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de todo eso. Nos olvidamos y nos centramos solamente en el círculo pequeñito, ¿sabes? En algo muy mínimo. Y esas no somos, o eso no es lo que pide el Señor de nosotros. Pide servicio, entrega. Miren que ni siquiera es, que alguien te llame y te diga. Uno a veces lo observa. Y solo por observarlo puede estar o acompañando a la persona al hospital, o entrando en oración. A veces, digamos, por el tiempo en el trabajo, pues listo, no tiene un horario y uno dice, bueno, no puedo ir hasta allá. Pero ¿y qué pasa con la oración? ¿Solo para mí la oración? No. Exactamente. Hablábamos inicialmente, Hay que orar para todos y por todos. Hablábamos de las niñas, cómo se están levantando ahorita. Los niños, cómo se están levantando ahorita. En este momento, lo que ustedes estaban hablando, donde no hay esa línea de que tú eres un niño y tú eres una niña, donde el mundo les está enseñando que puede ser cualquier cosa. ¿Dónde están las oraciones de nosotros para levantar esos niños y tener una generación realmente para el Señor? Ahí es donde estamos y nosotras tenemos que sacar esos tiempos, momentos importantes para el Señor, solo para Él, solo tener esa, como ustedes decían, esa relación, esa conversación con Él, expresarle nuestras inquietudes, nuestros dolores, lo que nos está quejando, pero nos quedamos callados.
O simplemente le decimos, no tengo ganas de orar, no tengo tiempo, no me parece, no me gusta. Exacto, no me gusta. Alguien decía por ahí, es que yo creo en Dios a mi manera. Resulta que la manera del Señor es una sola. Él pone unos parámetros específicos. Y dentro de esos parámetros es esa conversación de aquí para allá, de allá para acá. Tengo que creo. Sí. Aunque ya dejaría de tener fe. Cuando uno supuestamente cree, pero no cree, no hay nada. No hay nada. Entonces, o creo o no creo. Con el Señor recordemos que no hay aguas tibias. No hay color gris, no hay nada de eso. O es blanco o es negro. O es malo o es bueno. Pero no hay tintes. No hay colores que de pronto podría ser. Algunas frases especiales de nosotros como seres humanos es, pero es que el Señor entiende. Cuando estemos frente a Él, como lo estábamos cantando hoy en la canción, ese encuentro con Él, todo mucho que nos diga, yo te entiendo. Lo que nos puede decir es, ¿te conozco? No te conozco. ¿Quién eres tú? Y en ese momento, si vamos a sentir realmente que nos hizo falta obedecer, escucharlo a Él. En el versículo 20 donde nos habla pues de la generosidad de esta mujer, digamos que acá está Hechos 20:35 que nos habla sobre esa bondad y esa generosidad para con el otro, lo que hablábamos acerca de orar por los demás y de ponernos la mano en el corazón por la otra persona. Entonces, Hechos 20:35. Bueno, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Porque a veces realmente los tiempos de ahora nos han enseñado a ser egoístas, para sí mismo y ya, para de contar. Es que es increíble que la frialdad, la misma palabra de Dios nos enseña. En este tiempo, el corazón de los hombres se ha enfriado, ya no hay bondad, no hay ese amor, no nos importa, seamos honestos. Acá estamos en un entorno donde estamos hablando cosas que nos edifican, que nos están enseñando o que a todos nos está enseñando algo. Pero en el externo, en la parte externa, en los diferentes roles que jugamos cada uno, nos damos cuenta de la indiferencia de la sociedad ante todo, ante la necesidad, no nos importa. El solo hecho de que ustedes pasen frente a un lugar y ven una persona, un habitante de la calle, pues no sé, a mí me parte el corazón, no sé, hay personas que tienen un corazón un poco más duro, un poco más resistente ante esas situaciones, pero en mi caso personal, yo paso y digo, Dios mío, yo como que, yo pudiera ir por el hermano, no sé que no lo va a hacer, pero digo, Señor, Dios, dale como esa oportunidad, esa posibilidad de que esta persona salga de ahí. O no les pasa que cuando ustedes están tomando un café y llega y entra una persona así y otros los miran con indiferencia, no les importa, y uno dice, no, Señor, tengo un café y un pan para sí, y uno dice, yo siempre me hago esa reflexión, yo digo, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué haría? O sea, ¿cómo reaccionaría ante una situación así? Hoy cuando venía en el bus subió un chico y tenía su botella de vegano y yo lo miraba y yo decía, ay Dios, o sea, ¿sí? Y de pronto uno decirle, oye, no es. ¿Sí? Eso es como pasa, como yo escuchaba de pronto a un hermano que predicó en algunas ocasiones, y eso es como ir a la cárcel o ir a un lugar de estos de vulnerabilidad en el centro. No sé si ustedes han visto que hay muchos ministerios que se enfocan en la parte social, llevando ayuda a este tipo de población, que es cosa que a mí me gusta mucho y quisiera hacerlo, pero digamos es llevar la Biblia. ¿Se han visto las Biblias? De hecho hay un grupo que se llama Gedeones, y ellos son específicos. ¿Se han visto las Biblias estas pequeñitas, azules, blancas?
nosotros conocemos con mi esposo, tuvimos la posibilidad de conocer al hermano Alexander, se llama, y él nos contaba un poco de la historia de ellos y de lo que ellos hacen, y es entregar esas Biblias. Y parte del testimonio que ellos decían era, o sea, muchas veces es ir y llevar la Biblia, no, mira, o sea, te regalo la Biblia, pero él decía, pero muchas veces hasta con la misma Biblia, estos chicos arman sí, y, o sea, ¿qué sentido? Entonces es eso, es a veces más como darse el testimonio y preocuparnos por el otro. Miren que un ejemplo de mujer, así vamos acotando también el tema de las mujeres que son virtuosas y que podemos resaltar de la Biblia. Yo tengo acá Priscila, que era la esposa de Aquilas. Si la han escuchado, si han escuchado de pronto un poco, ellos eran consiervos, por decirlo así, de Pablo, trabajaban en la obra y en el ministerio de Jesucristo, ellos creaban, hacían campañas, tiendas para vender y todo. Y entonces ella dio su casa. Ese es un ejemplo de bondad y como de hospitalidad y entrega de una mujer como ella. Ella abrió las puertas de su casa para poder hacer que el ministerio de Jesucristo creciera. Eso es bueno. Digamos que si nosotros tomamos, o no, ahora nosotros debemos tomar a Jesús como nuestro ejemplo y máximo para poder uno seguir los parámetros de él. Él como humano también pasó muchas necesidades, muchas situaciones, al igual que su madre, María. Pero miren cómo el Señor nos va enseñando poco a poco y paso a paso cómo nosotros debemos voltear mejor, sí, tener ese corazón de entrega, ese corazón que solamente le agrade al Señor, que solamente le agrada al bonito Dios. En el día a día nosotros tenemos muchísimas labores. Ustedes se han preguntado dentro de esas labores, ¿qué le agrada a Dios y qué no le agrada? Porque habrá de pronto cosas que no le estén agradando. Y eso es algo importantísimo que nosotros debemos hacer. ¿Qué le agradará? ¿Será que lo que estoy haciendo en este momento le agrada a Él? Es importante tenerlo en cuenta. Lo que estoy haciendo con mis hijos, la educación que les estoy dando, ¿le estará agradando a Él o no? Y son esos parámetros, porque yo tengo que ver es qué no le gusta a Él, no que le gusta a mi vecino, a mi vecina, porque pues finalmente ellos no me están dando la salvación. El que se entregó por mí fue Jesús, nadie más. Muchos me criticarán, sí, muchos me juzgarán, sí, pero realmente no hubo sino uno que se entregó por mí, que es Jesús, es el único, y a él es el que tengo que agradarle al Señor, a él es el que tengo que buscar qué es lo que estoy fallando, porque todos los días nosotros actuamos y no actúa a veces automático, con tantas cosas que uno tiene que hacer que no se le va a hacer, termina, como dice Soli, cabeceando, pero a veces uno no se da cuenta que durante el día me amarró con algo, con alguien, en alguna acción. ¿Qué pasó ahí? Entonces, esos parámetros que nos da, nos enseñó el Señor Jesús, son importantísimos, que nosotros los tengamos en cuenta. Adicional, como estaba diciendo Soli, tenemos a María, la Madre de Jesús. Una mujer también virtuosa, que muchos han tergiversado toda su misión, pero su misión, aunque como mamás, porque yo, digamos que analizaba esa partecita, yo no me imagino el dolor que sentiría María cuando rechazaban a Jesús. Al principio lo alabaron en muchas situaciones, pero a posteridad hablaban de él. ¿Cuántas cosas no hablarían a sus espaldas que no están plasmadas aquí en la Biblia que María tuvo que escuchar? ¿Qué sentimos nosotras cuando a espaldas nuestras hablan de nuestros hijos? ¿Qué nos da? Martirio, tristeza, ¿cierto? Ok, listo. Ahora, María, ¿dónde llevaba todo eso? Al Señor.
Su corazón buscaba estar siempre limpio. Y miren que cuando llegó al final, ver a su hijo destrozado, porque no estaba solamente con una cachetada, ver a su hijo sangrando, con la carne prácticamente destrozada, cargando una cruz, y él ahí corriendo detrás de su hijo. Por eso les digo, estoy hablando como mamá. ¿Qué estaría sintiendo ella? Yo no me imagino, yo creo que ella sentiría que su corazón se lo estaban arrancando. Y llegar al punto hasta que él falleció. Pero ella sabía que todo tenía un propósito. No era sencillo porque estaba en su carne como mamá. Ver a su hijo, uno cuando ve a su hijo que se cae, ¿qué es lo primero que hace? En plancha, ¿cierto? Claro, porque algo le pasó al niño, algo. Por eso les digo, ver a María en ese punto de ver a su hijo vuelto nada, destrozado, ya casi muerto, cargando una cruz por esas calles donde todo el mundo se burlaba, donde no había sino 2 o 3 que trataban de apoyarlo. El resto estaba escondido, tenía miedo. Y ella, como mamá, detrás de él. Por eso pienso que es una de las mujeres que se les podría, que cumplió con todos los parámetros, ¿no? No solamente lo crió a Jesús, crió sus demás hijos, tuvo su esposo, tuvo su casa, pero adicional tenía ese servicio y al final, tanto en Hechos como, se me olvidó el otro libro, donde expone que ella continuó con los apóstoles divulgando la palabra. Ella no se quedó allá encerrada esperando que algún día se encontrara con el hijo, porque pues más de uno diría, pues tendría esa posibilidad, pero no, ella tenía que divulgar lo que el hijo había expuesto, lo que el Señor estaba ordenando. Ella tenía una misión, y no solamente era parir su hijo, porque ser madre no es solamente eso, no solamente parirlo, es levantarlo, criarlo, pero al mismo tiempo, ella que hizo, lo escuchó y lo siguió, pero no siguió al hombre, siguió para Dios. Pues el 21 y el 22, digamos que hace un poco de énfasis parecido ya a lo que hemos hablado sobre la protección de la familia, ¿no? Que digamos, en este caso, pues dice, no tiene temor de la nieve porque toda su familia, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Lo que hablábamos, o sea, la mujer siempre está, digamos que prevenida ante las diversas situaciones que se puedan presentar, y por eso las mamitas, ellas siempre, sobre todo cuando uno es adolescente, ¿no?, la previenen, mi hijo tal cosa, y hoy en día pues muchísimo más, cuidado con esas amistades, miren tal cosa. Entonces digamos que podemos ahí como hacer un símil. Dice, ella se hace tapices de lino fino, el 22, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Digamos que es un poco como a exaltar de alguna manera. Sabemos y hemos hablado de que lo externo no es lo más importante, pero de alguna manera hace como, ¿cómo se diría? Como hace parte de lo que esa es la palabra, exacto. Debemos hacer, y más como mujeres. Es decir, yo sé que muchos hemos escuchado que dicen, no, mire, esa señora se la pasa en la casa y es con el bollo ahí todo el día en pijama y no sé qué. Las personas o las mujeres que somos casadas, pues obviamente una vez por el que hacer como que, pero este versículo lo insta o nos lleva, ¿no les parece? O incluso que eso que no se pierda la magia de que cuando conocimos a nuestro esposo, o es más, ya estando casados, la rutina nos lleve a caer y yo escuchaba a dejarse. Entonces me desordeno, ¿no?
Entonces me dejo, vean, yo por ejemplo soy una de las personas que digo, a mí no me gusta salir a la calle en pijama, la pijama es para dormir. Y uno ve chicas o ve mujeres que se levantan con la pijama y con así, bueno, a la panadería, vamos por el desayuno. Digo, bueno, de alguna manera eso pues no debe ser, porque si hay algo que propicia también, como decía ahorita la señora, es la infidelidad, también es eso, porque el esposo, el hombre, bueno, el novio, el prometido, ve sus ojos o pone sus ojos en otra mujer, y más por este tiempo que el estereotipo de mujer es que la que más muestra, la 90, 60, 90, la que más piel muestre, eso no debe ser así. Entonces por eso las mujeres debemos tener cuidado de ese arreglo personal y todo para poder entrar en ese enamoramiento, pues, o algo así, sí, claro, de estar medianamente, pues, sí, a veces dicen, no, pero es que es un día de pereza, no sé qué, sí, puede pasar, y a veces ocurre, pero ya que se tome por rutina, es así, y los hombres dicen, voy afuera y miren, veo, ¿sí? Entonces, bueno, hay algo muy importante entre el 22 y nos vamos al 30. Estaban ligados el 22 y el 30. Entonces, cuando habla aquí de esa vestidura de púrpura, es algo de lo que estaba hablando son sus minutos. Esos vestidos de púrpura eran exclusivos de la realeza. Él cuando habla de las labores, haciendo como una recopilación de todo lo que hemos hablado, cuando se habla de las labores que se realizan diariamente, de todos, digamos, los negocios que hacemos nosotras, y me refiero a negocios es a la administración que nosotros tenemos, ¿sí? Porque nosotras tenemos que administrar nuestra casa. ¿Cómo la administramos? ¿Cómo estamos llevando absolutamente todo? Y aquí hay algo muy importante que dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será la amada. La belleza se ha tomado como un estereotipo. Las mujeres fuimos creadas por el Señor. Fuimos creadas unas más bonitas que otras, unas con ojos rasgados, otras con ojos verdes, otras con pelo. ¿Sí? Otras son más tranquilas, pero digamos que el Señor nos creó sencillamente de esa manera y por una razón. No es que ¿por qué razón? Porque habrá momentos en que uno solamente se fije en belleza, en hermosura, y por eso se habla de parte. Eso no quiere decir que no nos arreglemos, ahí vamos. Eso no quiere decir que nos dejemos, como estaba diciendo Sonia. Precisamente esa es una de las partes importantes, que es el arreglo personal. Nuestro aseo, nuestro arreglo personal, nuestra ropa. Cuando habla aquí del lino púrpura, está hablando de algo muy fino, pero si ustedes lo leen con anterioridad y se van a dar cuenta que las labores que ellas realizan, todo eso hace que ellas se puedan vestir de esa manera. A veces nosotros, como lo decíamos inicialmente, esperamos que todo no lo vea, que todo venga acá. El esposo, si no tiene, como sea, tiene que ir a buscar, a robar un manto para poder complacer a la esposa. De eso no se trata. Y por eso aquí habla de ese tipo de hermosura, pero vamos un poquito más allá. Esa hermosura a la que se refiere aquí el versículo es esa hermosura también interna. Como decía Sonia inicialmente, los varones, y después de desmentirán si no, pero los varones normalmente que ven no solamente la belleza y la apariencia exterior, ven la parte interior cuando quieren a una mujer en serio, para casarse, para formar un hogar. Las que muestran, ahí sí como dicen, las que muestran, las que solamente es belleza por fuera y nada por dentro, perdónenme la expresión, pero eso solo cambia. Y así es.
O sea, digamos, ahí no hay nada serio, ahí no hay nada más. Entonces, por eso es que dice que vana es la hermosura. Alguna vez decía mi esposo cuando mi hija estaba pequeña, porque pues ella siempre tuvo una cara bonita y ella siempre me la llamaban para el modelaje y ese tipo de cosas, y él decía, no, ella no va a entrar nunca eso. Y varias veces sí lo intenté, porque por eso le digo, no haces como mamá. Yo le decía, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Modelo el pañal. Entonces él decía, no, en ese mundo yo no voy a entrar. Entonces, ahí es cuando uno con el tiempo que entiende, ¿no? Obviamente en el momento yo me ponía empelucada, yo decía, pero es que no es posible. La está llamando, la no sé qué, pero no. Tenía toda la razón. Y es lo que decía, una cara bonita no es nada. Tiene que desarrollar su cerebro y desarrollarse internamente. Y en la parte interna es el Señor. La parte donde nosotros tenemos que ayudar a construir a nuestras hijas. Levantarlas precisamente para que sean diferentes. Para que ellos marquen una pauta en una sociedad como usted, patas arriba, bueno, como sea. Entonces, esa pauta no la vamos a marcar ya solamente nosotras, nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras bisnietas, y pues no solamente las niñas, los niños también. Entonces, a eso se refiere ese versículo 30. 31 dice, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Es como quien dice, se me olvidó. Bueno, pero digamos que los hechos hablan por sí solos, o sea, el testimonio que uno puede dar habla de su comportamiento, así de sencillo, así de sencillo. Puedes tú ser creyente, asistir sí o no a una iglesia, pero sencillamente todo el mundo tiene los ojos puestos en la esposa, en la novia, en fin. Cuando el chico, bueno, presenta a su prometida o presenta, siempre, pero me pareció así, pero me pareció no, pero tal cosa. Y eso habla de una mujer. Y desde ese momento, o desde que se elige de pronto la persona que va a estar con uno, en este caso los varones, se sabe, digamos que cómo es la persona, o sea, en su forma de actuar, no por lo físico. Entonces, la misión de cada una de nosotras es lo que les decía inicialmente, romper paradigmas, ser diferentes y querer agradarle al Señor. Que no es sencillo, pues puede que sí, puede que no. Eso depende de la decisión que nosotras tomemos. Puede ser tan sencillo como nosotras queramos que sea. Ahora, todas estas labores, ustedes dirán, pero todo eso puede hacerlo algún día. Entonces, ahí es donde hablamos de la planificación. Cuando nosotros nos levantamos, ya tenemos que tener un plan de qué es lo que vamos a realizar en el día. Entonces, no sé si a ustedes les pase, pero uno ya está levantándose y ya tiene en la mente de lo que va a hacer de desayuno. Ya tiene en la mente, ya tiene esto, y ya vamos, y ya se puso una trabaja. Exacto. Uno ya está imaginando absolutamente todo. Y es eso, es organizarnos para tener tiempo para mí, para mi familia y para mi entorno. Ese es digamos que el mensaje final. Y hay una frase que tiene Sony y otra que tengo yo. bueno, más que frase es el versículo, o bueno, Proverbios 14:1, que habla, que dice que la mujer necia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Sabia, perdóname. Ay, perdón, disculpen. Pero sí están prestando atención. Era para saber eso. La mujer sabia. Ajá, así es. Bueno, para concluir, entonces, la mujer virtuosa, la mujer constructora, o valiente, o guerrera, es aquella mujer que, amparada por Dios, con todas sus capacidades, se prepara con habilidad y destreza
para llevar a cabo las tareas que Dios le asigne, para traer una buena edificación a sí misma, a su esposo, a sus hijos y a su casa.